Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Esta vez vamos a resolver el ejercicio de numérico a través del uso de Excel. Y bueno, pues para ello vamos a repasar. Esta es la clase número 3 de estadística. Esta vez lo vamos a hacer todo en Excel y bueno, vamos a colocar entonces nuestros datos, ¿sí? Nuestros datos los tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y bueno, estos datos que tenemos aquí, los vamos a poner así como nos lo dan: 125, 100, 150, 205 y 185. Como yo te comenté, tú puedes colocar un número o un dato X. Entonces vamos a ver quién es el dato X. Y aquí podemos poner X1, X2 y pues arrastramos y nos va a quedar X5. Son nuestros datos, ¿sí? Dato X1, X2. Los podemos ordenar, ¿sí? Al ordenar, yo copio estos datos, le doy control C, control V. Y para ordenar los números, yo puedo hacer lo que vámonos a ir a esta celda de datos y aquí tenemos la opción: queremos ordenar de menor a mayor. Le damos Enter, le decimos que en la selección actual y vean, en automático ya nos dio el valor. Ya lo ordenamos. Esto es muy importante porque al ordenar estos datos, pues yo sé que X1 en realidad es 100, que X2 es esto, puedo borrar esto, ¿sí? Y ya sé que están ordenados o los puedo dejar así y sé que con lo que tengo que trabajar son estos datos ordenados. Entonces, para mí en este orden van a estar X1, X2. ¿De acuerdo? Entonces le damos copiar y ahí está X1, que sería el dato ordenado. ¿Sí? O el dato que está ordenado. ¿De acuerdo? Entonces en realidad vamos a trabajar con estos datos. ¿Están totalmente de acuerdo? Ok, pues ya los tenemos. Ahora, ¿cómo voy a obtener lo primero que me pide el dato mínimo? Tú lo puedes elegir, sabes que el dato mínimo al ordenarlo es 100, pero si no, tú puedes buscar aquí una función en Excel que se llama mínimo. Y el mínimo devuelve el número mínimo de una lista. Pues ya están ordenados, o aunque no estuvieran ordenados, tú lo buscas y en automático sabes que es el valor mínimo. El inciso B me dice que quieres buscar el valor máximo. Le ponemos igual a máximo y seleccionamos los datos. Es muy importante, como te comenté, que tú trabajes con los datos ordenados. Es mejor que te acostumbres a esto. Si hubieras trabajado con los datos ordenados, no pasa nada, mira. No hay ningún problema, ¿sí? Hace lo mismo, busca el dato. Pero como te comenté, el hecho de ordenar los datos nos va a ayudar a entender mucho mejor eh, las diferentes, digamos, eh, pues, interpretaciones estadísticas cuando hablamos de posición, porque ahí es muy importante el dato que se encuentra ordenado. Entonces, bueno, ya tenemos el BS máximo, nos pide el rango, el inciso C, entonces el rango, tú sabes que es la resta del máximo menos el mínimo, ¿sí? Y bueno, en este caso aquí vamos a colocar las respuestas. Entonces, como puedes notar, ya aprendiste en Excel cómo ordenar los datos, cómo encontrar el valor mínimo, el valor máximo. Si tú tienes una cantidad de datos muy grande, hablamos de 100, 200 datos, pues evidentemente la localización de los datos, ordenarlos, pues no va a ser una tarea tan fácil. Pero con Excel, pues todo es posible y rápido. Ahora hay que buscar la moda. Bueno, la moda es el valor que más se repite, entonces aquí Excel trae la opción moda y dice devuelve el valor más frecuente o repetitivo. Entonces vamos a ponerle moda. ¿De qué datos? De estos, ¿sí? Y fíjate, no hay moda.
¿Por qué no hay moda? Pues porque no hay un dato que se repita, ¿sí? Entonces no hay moda. La mediana, vamos a poner de en. Sabemos que nosotros ya te enseñé un método, cómo lo resolvimos de manera analítica, pero aquí podemos poner mediana. Seleccionamos, si quieres, no selecciones los datos, o sea, no los ordenes, pero para mejor entendimiento, fíjate, lo busca en automáticamente la función de Excel. Detrás de esa función hay un algoritmo que primero los ordena, pero si tú dices, no, ya lo encontró, lo correcto para entender mejor la estadística es mejor que tú los hayas ordenado y ves, da lo mismo. Entonces la mediana es el valor que dijimos es la parte que divide a los datos en 50%. Ahora vamos a calcular, dice la media aritmética. Entonces vámonos con la F. La media aritmética, ¿qué es? Bueno, pues vamos a usar Excel y vamos a poner media. Y hay varios tipos de media que no te mencioné en la teoría, y geométrica, armónica, pero nosotros vamos a buscar media aritmética. Si no viene, simplemente coloca promedio, ¿sí? Y nos da el promedio de un cierto número, pues de una cierta cantidad de números. Así lo trae Excel y eso sería el promedio aritmético, ¿sí? Entonces ya tenemos el promedio aritmético o lo que conocemos como media aritmética. Luego viene la G, la varianza, ¿sí? Vamos a poner varianza. Y aquí vienen dos, la varianza de la población o la varianza de la muestra. Como son todos nuestros datos, es una población, entonces decimos, es la varianza de esa población. A ver, vamos a ver por qué. A ver, vamos a ver, varianza, creo que me equivoqué. Varianza. No viene la varianza, bueno, pero sí viene la desviación estándar. Entonces vamos a calcular primero la desviación estándar. La desviación estándar es la letra H. Entonces eso sí lo va a calcular. Y ponemos igual a desviación estándar. Como dijimos, son todos nuestros datos, es decir, es toda nuestra población, estos datos que tenemos. Le damos Enter y nos da los 38. Ahora aquí sabes que la varianza es el cuadrado de la desviación estándar, que nosotros lo calculamos al revés. Primero calculamos la varianza y después sacamos raíz para obtener la desviación estándar. Pero aquí primero calculamos la desviación estándar, entonces elevamos al cuadrado para conocer el valor de esto. Entonces por este es el cuadrado. Y ya tenemos la varianza. Vamos a poner, no viene en Excel como tal. Y es desviación estándar. ¿De acuerdo? Y bueno, ya tenemos la varianza. Vamos a calcular el coeficiente de correlación. En I, el coeficiente de correlación, tú sabes que es CB. Y coeficiente de variación, mejor dicho, y es la desviación estándar entre el promedio aritmético, que sería esto. Este es el promedio. Promedio o media aritmética. ¿De acuerdo? Y bueno, con ello pues ya tenemos esta parte. Y J dice el rango. J. Entonces, fíjate, aquí es muy importante. Primero tenemos para J, tenemos que calcular dos cosas. Tenemos que calcular el cuartil 3 y el cuartil 1. Y aquí ya viene la función, le vamos a llamar cuartil, ¿sí? Este cuartil sabemos que es cuartil de estos datos ordenados y le vamos a llamar, viene primer cuartil, dice Excel, es 25%, segundo y tercero, valor máximo. Si le damos el valor máximo, que es 4, obviamente va a ser 205. El 205 es el dato que me engloba a todos el 100% de datos. Entonces, vea, vamos a calcular el 3, que es el que nos piden de 75%. Y fíjate, nos da 185. No nos da el dato que nos dio en la parte geométrica, porque yo te comenté que cuando hicimos los cálculos nos quedaba un valor entre 150 y 185. El valor nos dio
si mal no recuerdo, creo de 3.5. Es decir, o se redondea a 4, pero no se puede dejar en 3. O promediamos, y promediamos, eso fue lo que hicimos en la parte teórica, promediamos, es válido, pero hay que especificarlo. Aquí lo que hace es que redondea, ¿sí? Y lo mismo va a ocurrir para el siguiente caso. Si hablamos de cuartil, ¿sí? Le damos un cuartil, tenemos nuestros datos ordenados y ahora le decimos que es el cuartil 1, el 25%, y nos da 125. Yo recuerdo que en la práctica nos dio 1.5, un valor entre estos dos, pero aquí redondean 1.5, Excel lo redondea a 2. ¿De acuerdo? Entonces, pues esto es muy importante, esto es muy, muy importante que tú lo conozcas porque, pues de alguna manera, pues tenemos que ver pues las diferentes formas en las que Excel trabaja, ¿verdad? Y bueno, pues ya con ello tenemos esta parte importante y hemos llegado a la solución. El rango cuartílico, entonces, sabemos que este rango cuartílico es la diferencia entre Q3 menos Q1, ¿sí? Se llama rango, ¿cómo dice? Rango intercuartílico. Intercuartílico. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a continuar. Nos dice la escritura de la media. Bueno, pues aquí puedes poner acá. Y la escritura es este valor, ¿sí? Que es la media, más menos 2 veces la desviación estándar. ¿Sí? Más 2 por... Bueno, esto lo vamos a interpretar como dos cosas positivas. El acá puedes verlo como media, es decir, X barra, no sé cómo ponerlo, media más desviación estándar, más 2 desviación estándar. Y la otra sería media menos 2 desviación estándar. Entonces tú puedes tener 153 o la media, menos 2 veces, no, bueno, más 2 por desviación estándar. Es como un intervalo grande y aquí sería la media menos 2 por la desviación estándar. Y de esta manera uno acota pues todos los datos. El 95% de los datos los puedes encontrar dando un número de 76 a 229 y ahí se encuentra eso. Pues bueno, con ello ya miraste este ejemplo, está pues prácticamente muy, muy bueno para aprender esta parte. Y bueno, pues aquí tengo un problemario, este problemario que tengo aquí, vamos a hacer otro ejercicio, bueno, si no ya lo haces tú de tarea, vamos a ver esta cuestión de cuartílicos. Bueno, pues te invito a que resuelvas estos ejercicios, los puedes calcular, son idénticos, o sea, no hay nada que sea diferente, lo único pues hay que copiar los datos y copiando los datos en automático lo puedes hacer. Aquí nos dice que tengamos estos datos, esto que nos da 31 estudiantes, pues aquí nos dice que es una muestra y nos pide cuartiles, percentiles. Cuando nos pida, aquí ya viste cómo se calculó cuartil 1, cuartil 2, ahora hay que ver cómo se calcula decil 50, percentil 25, 50 y 75. ¿A qué se refiere? Bueno, vamos a ver que hay un percentil 50 significa la parte céntrica y decil 50 significa pues también la parte del 50%. Acuérdate que si es de 10 representa el 10%, de 20 el 20%, de 50 indica que es la mitad. Por lo tanto, ¿dónde coinciden los tres? Un cuartil 2 es lo mismo que un decil 50 y debería darnos lo mismo un percentil 50. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos debería dar. Dice para el ejercicio 3, vamos a resolver esto. A ver, vamos a copiar
estos datos, desviación estándar, coeficiente de variación, rango intercuartílico, dice para el ejercicio 3. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Tú te resuelves el 2, está sencillo, nos dan datos de glucosa, 2, 4, 6, como 10 datos, y se hace idéntico. Vamos a resolver este 3 que tiene 20 datos, para que veas principalmente esta parte, el ejercicio 3 de QO percentil, eso es lo único que vamos a hacer. El ejercicio 3 lo puedes resolver sin ningún problema como el ejercicio 1. No olvides pues capturar los datos. Bueno, entonces vamos a resolver el ejercicio 3, ¿sí? Completo con esta parte. Entonces vamos a regresar, vámonos a este ejercicio y vamos a pegarlo aquí. Bueno, control Z. ¿Cómo lo ponemos? Vamos a resolver este ejercicio. No sé por qué no lo quiere pegar bien. Ahí está. Y vamos a copiar entonces el número 4, que es, aquí nos dice también calcular todo esto, cuartiles y deciles. Entonces vamos a hacer esto. Perfecto, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la primera parte, solo que pues aquí tenemos que capturar los datos. Eso sería como la tarea pues más difícil. Vamos a ver si lo podemos copiar aquí. Y vamos a poner pegado especial. No, pegamos. Creo que hay una manera de hacerlo aquí en datos. Transponer columna. No nos lo permite. Entonces, bueno, vamos a colocar los datos en ese orden. Y vamos a colocar 5, 5, 8, 7, 9, 10, 7, 6, 8, 7, 8, 9, 10, 10, 8, 7, 6, 5, 9 y 6. Estos son los datos. Le vamos a llamar dato X, vamos a llamarle X1, así en este orden que nos lo dan, X2, solo para ver si son los 20 datos que tenemos. Sí, en ese orden tenemos 5, 5, 87, 9, 10, 76, 87, 89, 10, 10, 87, 65, 96. Perfecto. Ya sabes que lo que tenemos que hacer es para trabajar los datos correctos, pues hay que ordenarlos. Hay que poner datos ordenados. Entonces aquí tenemos, vamos a poner datos ordenados, y de este lado vamos a poner XY ordenado. Entonces ya sabemos que aquí los vamos a ordenar, vamos a copiarlos, ¿sí? Son más datos. Y así como los tenemos, vamos a ordenarlos de menor a mayor y le decimos continuar con la selección actual. Acuérdate que le di simplemente y ya lo resolvió en automático, ya los ordenó. Y aquí pues sabemos que es X1, que es X2. Seleccionamos las dos juntas, arrastramos y ya tenemos X20. No olvides que esto salió de esta ecuación. Nos vamos a ordenar de mayor a menor, de menor a mayor y bueno, ya lo tenemos. Entonces vamos a trabajar, como bien te mencioné, con estos datos, ¿verdad? Únicamente. Y bueno, ya teniendo esos datos, pues vamos a calcular como primer inciso el dato máximo. Entonces, A, sabemos que se llama igual a, dato mínimo, perdón. ¿Mínimo de quién? Pues de toda esta fila. Ya sabes que lo puedes poner de los datos ordenados o no y lo va a encontrar. Y luego tenemos B, que es el dato máximo.
igual a máximo. Y tenemos esto. El máximo es 10, por supuesto. Y lo pone, que hay que ver. Listo. Y creo que existe la función rango, no lo desconozco. Creo dice rango percentil, no. No, entonces este no es. Yo pensé que había una función en Excel que se podía hacer rango, pero creo que no. Pero bueno, ya sabes que es la diferencia entre los dos valores. 10 menos 5, máximo menos mínimo. Luego nos vamos con la moda, la mediana. Aquí sí hay moda. ¿Cuánto vamos a ponerle igual? Igual moda. Y la moda de estos datos, pues vamos a ver quién es la moda. Creo que hay varios. Vamos a ver si nos entrega la moda. Es 7, dice. O sea, es el 7 el que más se repite. Creo que sí, 4 veces. El 8 se repite también 4 veces. Y el 10 entonces sería bimodal. Él no lo encuentra, yo creo. No nos dice si es bimodal. A ver, vamos a colocar si nos dice moda. A ver, vamos a ver igual. Moda varios probablemente. A ver, no. Tendríamos que ver igual moda. Dice devuelve el valor o frecuente repetitivo de una matriz de datos. Moda varios devuelve una matriz vertical o un rango de datos. Y probablemente este sea, nos va a dar cuántas modas hay, a ver. No, no nos lo da, pero nosotros sabemos, pues ver cuántas veces se repite el 5, el 6 3, el 7 son 4 veces, el 8 son 4 veces, entonces debería ser bimodal y tendría que ser 7 y 8. Pero ¿cómo lo podemos obtener? A ver. Moda, si sabemos que solo hay una moda, que un dato se repite, este es el dato. Pero vamos a ver moda, dice número 1. Me imagino que es de varias tablas y hay moda. Bueno, por el momento sabemos que es bimodal. ¿Por qué es bimodal? Porque hay dos datos que se repiten, 7 y 8. ¿De acuerdo? Quizás Excel no lo puede encontrar, pero pues bueno, por el momento, a ver, X20, a ver qué pasó aquí. Mm, ¿Por qué tenemos esto? Vamos a ver. Es bimodal. A ver, vamos a buscar estos números aquí. Son 20 datos. No entiendo por qué no tenemos 20 datos aquí. Le damos pegar y ahora vamos a hacer la cuestión de datos que te digo de menor a mayor en esta misma línea actual. Ordenar 5 y ya sabemos que es la moda. Perfecto, bueno, ahí está, es bimodal. Ya sabes por qué, porque hay dos números que se repiten. Y también tenemos la bueno, la mediana, esa es la moda. Y nos vamos con la mediana. La mediana nos da un valor de igual mediana y lo vamos a elegir aquí. Entonces, listo, la mediana dice que nos da un valor. A ver, tenemos que seleccionar todos. Nos da de 7,5. Como ves, son datos del 1 al 20 son pares. Quedamos que los que se dividen generalmente son el 10 y el 11, es decir, estos dos. 9 datos hacia abajo puedo eliminar, 9 datos hacia arriba y me voy a quedar con los dos intermedios, entonces el promedio. 7 y 8 da 7,5. Perfecto. Vamos a continuar. Entonces viene la mediana, la media aritmética de estos datos. Entonces tenemos la media aritmética y esto es, bueno, sabemos que no existe media aritmética, sino promedio. En Excel el promedio sería de todos estos datos.
Y le damos Enter y ya me queda 7.36. Ese es el promedio. Bueno, sería esto todo completo, el promedio. Miren, el promedio coincide, es coincidencia que sea con la mediana, pero eso solo es coincidencia. Luego tenemos la varianza. La varianza no existe como tal, que les digo, pero podemos calcular primero la desviación estándar. Y aquí le ponemos desviación estándar. Como todos estos datos es mi población completa, pues entonces lo que vamos a hacer es, todos esos datos me dan esta desviación estándar. Y la varianza, pues es el cuadrado, o multiplicar por sí mismo este valor, y me da entonces la varianza. Y ya tenemos varianza, coeficiente de variación, GHI. Ya sabes que el coeficiente de variación es la división de S, de esta desviación estándar, con respecto a la media. A la media o promedio, entonces nos queda 0.21. Y ya tenemos esto, coeficiente de variación, rango intercuartílico. Esto está muy interesante. HIJ. Para ello, acuérdate que vamos a calcular Q3 y Q1, que son los cuartiles. Q3 es el cuartil número 3. Sabemos que vamos a seleccionar todos estos datos. El cuartil número 3. Y le vamos a colocar el número 3, porque quiero el de 75. Y aquí podemos hacer nuevamente cuartil. Y el cuartil lo seleccionamos de aquí. Ahí está, y queremos el cuartil 1. Ya sabes cómo se calcula de manera matemática. Sabemos que el cuartil 1 pues es n más 1 sobre 4, son 20 datos. N vale 20 más 1, 21. Entre de 4, 21 entre de 4 me da 5.25. Se queda con el dato número 5 probablemente. A ver, sí, exacto, nos da 6, porque dio 5.25. Excel se queda, redondea. 5.25 se redondea a 5, entonces el dato número 5 es el cuartil 1. El cuartil 3 pues sería 3 por n más 1, 20 más 1, 21. Entre de 4 sería 15.75, entonces se quedaría con el dato número 16, porque 15.75 se puede redondear a 16. Y ya con eso tenemos. Entonces, para responder el inciso K, que es el coeficiente o el rango intercuartílico, pues sería la diferencia de 9 menos 6. Y pues ya con ello tenemos la escritura, pues ya la sabes, simplemente es pues tener la escritura, pues solamente son dos cosas, ¿no? Puedes poner la media, o bueno, promedio. Ajá. Promedio más 2 desviación estándar, ¿sí? Bueno, ahí no se permite poner eso, pero bueno, sería promedio más 2 veces desviación estándar y promedio menos 2 veces desviación estándar. Se escribe mucho mejor como lo vimos en la parte teórica que en la parte de Excel, o si lo puedes ver así, sería X barra, que no lo puedo escribir así, más 2 desviación estándar, coma, luego X barra, que es el promedio menos 2 veces desviación estándar, y listo. Pues bueno, como puedes notar, está muy sencillo. Aquí fueron 20 datos. Por supuesto, hacerlo con calculadora es una situación complicada. Y bueno, vamos a resolver ahora esta parte. Nos pide el cuartil 1, estos datos. Pues simplemente lo hacemos aquí, cuartil. Ya sabes cómo se calcula. Ya vimos que el cuartil, pues es más que nada el dato n más 1 sobre 4 por 1. Entonces sería el cuartil de todo esto. Listo. Y aquí tenemos que especificar el 1. Ya lo calculamos. Ahora hay que ver el cuartil 3. Aquí lo puedo copiar esto. Control C. Puedo copiar aquí. Control V.
Y aquí nada más le cambio cuartil 3. Puedo buscar el cuartil 2. Ah, bueno, este es cuartil 2. Voy a poner el 2. Si te das cuenta, el 2 coincide con la mediana, porque dijimos que la mediana parte a los datos exactamente a la mitad. El cuartil 2 me representa el 50% de los datos. Si le das clic aquí en este número, fíjate, ahí dice, cuartil 2 es el 50% de los datos. Luego me piden el cuartil 3. El cuartil 3, pues tendría que ser esta parte. La voy a copiar aquí. Le voy a enter aquí, control V. Y aquí le voy a poner 3. Si tú haces el cálculo y se redondea, Excel olvida, acuérdate que redondea de 0.5 en adelante, lo redondea al número siguiente y de 0.5 hacia abajo lo redondea al límite inferior de ese número. Ahora, ¿cómo puedo calcular de 50 el decil 50? No viene decil 50, creo los percentiles sí vienen. Y bueno, vamos a calcular primero P25, el percentil. Y vamos a poner percentil. Este percentil, pues tenemos la matriz IK, que viene aquí. Podemos observar, a ver qué me dice, a ver, creo que se pone punto 25. Aquí en Excel es punto 25. Y tendría que ser 6, es decir, el 25%. Acuérdate que el percentil es con respecto a 100, divide en 100 partes los datos. Un P25 significaría que quiero un 25% de los datos. Y si te das cuenta, ese P25, pues sería lo mismo que un cuartil 1, porque el cuartil 1 es 25% de datos. El cuartil divide todos los datos en 4 partes iguales, es decir, en 4 partes idénticas de 25%. ¿Qué es P25? Pues es un intervalo. Los percentiles dividen 100 partes iguales los datos, pero te está pidiendo el 25 de esas divisiones, por ello coincide, ¿sí? Ahora, ¿qué sería P50? Pues P50, si estás de acuerdo, P50 es lo mismo que cuartil 2. ¿Por qué? Porque ese me está pidiendo 50 partes de 100 divisiones, es decir, la mitad, ¿verdad? Y el cuartil 2 es la mitad, y vas a ver que nos va a dar lo mismo que el cuartil 2. Y le damos enter, pero ahora le vamos a poner punto 5. Aquí K va de 0 a 1 y ves, da lo mismo, 7,5. ¿Y qué sería P75? Pues P75 sería un percentil, 75 partes de un percentil, es decir, Q3, ¿estás de acuerdo? Percentil. Y ese percentil sería, pues, ¿de quién? El 75% de todos los datos. Aquí le coloco punto 75 y ves, coincide con el 9. Ahora, ¿qué significa D50? Pues D50 es el decil, que va a ser 50. No lo calcula Excel, Excel no calcula decil. No lo calcula. Pero bueno, tú los puedes calcular. La parte del decil son las décimas partes. Si tú quieres decil, un decil de 10, pues significa que es n+1/10. ¿Cuántos datos son? Entonces sería n+1, son 20 datos más 1 entre de 10. Como quiero 10 datos, o sea, como quiero el de 10, prácticamente sería el dato 2, y sería 5, ¿sí? ¿De acuerdo? Si yo quiero el de 50, estoy buscando este valor, pero por 5, y me daría el dato 10,5. El dato 11 tendría que ser de 50. De 50 es el dato 11. Dato 11, bueno, aquí lo voy a poner. Ya sabes cómo se calculó, pues simplemente aquí 20 más 1 entre de 10, pero yo quiero que me dé 5 particiones de 10 de 50. Aquí me va a quedar de 10, significa una partición de 10, y eso únicamente lo multiplico por 1 aquí,
Y me queda el dato 2. Redondeado va a ser el dato 2. El dato 12 es 5. El dato 11 aquí es 8. Y listo. Ahora vamos a ver por qué el Q2. Aquí hay una pequeña variación, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque el dato 11, o sea, si yo estoy pidiendo el decil, número 10, entonces, a ver, el decil número 10 tendría que ser el D50, pues tendría que coincidir con el Q2 porque es la mitad. A ver, ¿por qué no coincide? A ver, ¿cómo lo calculamos aquí? Es 20 más 1 sobre 10. Pero yo quiero 5 veces esto. Me da 10.5, entonces puedo tomar el dato número, sí, el número 11. Y el número 11 es 8. Y no coincide con el Q2, que fue 7. El Q2 es 7, sí. A ver, el percentil 50 coincide, es la mitad, debería coincidir. ¿Por qué el decil 50 no coincide? A ver, sería n más 1 sobre 10 sobre 4. 5 por n más 1, aquí sería 5. N son 20, 5 por 21 sobre 10. 5 por 21 entre 10 sería 10.5. El dato 10.5. Pues el dato 10.5 tendría que ser un promedio entre 7 y 8. Y aquí si lo hace como cuartil, sería 21 entre de 4, 5.25. 5.25, a ver, como cuartil 2 es 5.25 por 2, 10.5. Y así, de hecho lo está promediando, 7.5. Lo está promediando, pero aquí no lo promedia. Sí, mira, aquí en cuartil 2 es n más 1 sobre 4 por 2. 21 entre de 4 por 2 me queda 10.5. Cuando calcula cuartiles sí promedia Excel. Eso es lógico. 10.5, ¿ven? Sería un dato entre este y este. Y ahí sí los está promediando, 7.5. Cuando promedia percentil 50 también los toma, pero cuando hace esto, como les dije, es el dato 10.5, pues tendría que ser 7.5. Si lo promediamos y por ello ya coincide todo, D50 coincide con Q2 y con P50. Únicamente se denominan percentiles porque son de 100 partes, un número determinado de partes. Se denominan deciles porque son de décimas partes que divido todos los datos. ¿Cuántas décimas partes quiero? Quiero 50 décimas partes. De 100 partes que divido los datos, ¿cuántos es P75? Pues 75 partes de 100. Y bueno, entonces algo muy importante, cuando calcula cuartiles, Excel, sí promedia. Pero si se dan cuenta, cuando calcula media, que fue aquí, la mediana, en la mediana promedio, ajá, sí los calcula. Entonces, cuando son muchos datos, creo que ya hay repetibilidad, sí los hace. Lo correcto es promediar, no toma un dato, a diferencia del problema 1 que hicimos, vean, aquí en este dato redondea la mediana. Está un poco raro, hay que ver, a ver, por qué Excel cuando los datos son pocos, pues en este caso 5 del problema 1, a diferencia de estos datos que son 20, ese 10.5 que te da no lo redondea al dato 11 y viceversa, no hace lo contrario cuando
te da 10.1, no se queda con el 10. Pues bueno, por ahí promedia, ahora sí que en cuartiles y deciles y percentiles, e incluso en mediana, cuando los datos son varios, o sea, pensemos mayor de 10 datos, Excel sí va a tomar ese 10.5 como un promedio, el dato 10.5 es esto, el promedio. Y bueno, pues con eso terminamos la clase, espero te haya servido todo esto, estés aprendiendo de manera importante toda esta parte. Y bueno, te dejo aquí unos ejercicios adicionales donde tú puedes practicar más. Son todos estos datos, 31 estudiantes. Ojo, aquí dice una muestra. Cuando calcules la media aritmética, tienes, bueno, ahí no afecta, pero en la varianza sí, tienes que seleccionar de una muestra en Excel, no de la población. Puedes resolver también este otro ejercicio que acabamos de resolver para pues, que tú puedas ganar confianza o de diferentes valores de glucosa en sangre. Y bueno, ya con ello, pues tú puedes seguir trabajando y aprendiendo juntos. Pues muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Por favor, suscríbete y comparte esta información con quien tú consideres que le sea útil. Saludos.